Vamos a ver la parte de infectología. ¿Ya? A ver, miren, brucelosis infantil, más comúnmente causada por brucela, abortus, melitensis, canis, suis, bovis. ¿Cuál es? Es la melitensis. La brucela es característica de enfermedad febril, fiebre ondulante, que se caracteriza por generar clínica de bastante tiempo, una clínica alargada, que puede ir con fiebre, hepatoesplenomegalia, y que además se caracteriza, ¿por qué? Porque genera localizaciones en determinados órganos, siendo el sistema osteomuscular el más frecuentemente alterado, sobre todo por la presencia de sacroileitis. Relacionado a la Bartonella y las especies, la Brucella melitensis es la de mayor virulencia, la de abortus, infecciones asintomáticas, y la Brucella suis en formas crónicas. En la varicela, la complicación neurológica más frecuente. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de varicela hablamos de dos complicaciones neurológicas. Una que es el síndrome de Reye y otra que es la cerebelitis. El síndrome de Reye, vimos en síndrome de Reye que estaba relacionado con un problema neurológico y un problema de hepatopatía. En este caso estamos hablando de una complicación neurológica frecuente que es la cerebelitis. Y la cerebelitis se caracteriza porque los niños van a tener ataxia. Por eso a todo niño con varicela que ustedes diagnostiquen, háganlo caminar. Entre las complicaciones podemos tener complicaciones respiratorias, neumonía, neumonitis. Y la más frecuente de las complicaciones en varicela es la hipertigenización de las lesiones, sobreinfección bacteriana de las lesiones, por estrepto o estafilo. Difteria, la complicación esperada con mayor frecuencia, ¿cuál es? Hablamos de neuri, mio, obstrucción de vías aéreas, nefritis, encefalitis. La clave es la B, miocarditis. Miren, todo esto de difteria, Corynebacterium diphtheriae, gran positivo, único reservorio del hombre, es la causa de lo que conocemos como croup. El verdadero croup es la difteria. Test de Schick, el test de Schick a veces acostumbran a preguntarlo para más que todo generar confusión. Test de Schick positivo significa que no ha tenido contacto con el germen, susceptible de infección. Test de Schick negativo, hay presencia de antitoxinas. ¿Qué va a generar? Necrosis celular y pseudomembranas blanco-grisáceas que se localizan en la vía aérea superior. La enfermedad sistémica es el problema, genera compromiso neurológico, cardíaco y renal. La complicación más frecuente es miocarditis, se presenta en la segunda, tercera semana. Complicación más frecuente, causa más frecuente de muerte. Las segundas complicaciones, aparte de cardíacas, son neurológicas y son alteraciones a nivel de los pares craneales. En la segunda, sexta semana, sobre todo parálisis de paladar blando o parálisis oculomotora y oculociliar. En los bancos hay preguntas sobre las dos, ¿ya? Pero esta es un poco que se desconoce, ¿ya? Es tener en cuenta que la difteria, el segundo grupo de complicaciones son a nivel neurológico, sobre todo a nivel de cara, parálisis de nervios craneales. También se puede presentar en periféricos. Usualmente la herpangina se presenta en niños, está relacionada con, miren, cuando evaluamos una boca y vemos que hay una infección en la boca, importa mucho la localización de las lesiones. Si abrimos la boca y vemos lesiones ulcerativas que están distribuidas en toda la cavidad oral, estamos pensando en una gingivoestomatitis probablemente herpética. Si abrimos la boca y vemos que en la parte de las encías, en la parte anterior no hay nada, vemos los pilares anteriores. Y herpangina tiende a localizarse justamente ahí, lesiones ulcerativas, pero en los pilares anteriores, ¿ya? Si evaluamos faringitis, abrimos la boca y vemos la parte posterior y vemos la parte amigdalar. Entonces, herpangina se debe a eso, es una infección que está localizada en los pilares anteriores. El germen más frecuente dentro del grupo general se llaman enterovirus. Dentro de estos enterovirus, el grupo es el Coxsackie virus, ya el Coxsackie virus, el Coxsackie tipo A. El Coxsackie tipo A tiene general la herpangina y la enfermedad mano-pie-boca. Mano-pie-boca, le abrimos la boca al niño que puede tener tanto herpangina como puede haber también lesiones en la mano, pero lesiones tipo vesiculares. ¿Se acuerdan cuando vimos en enfermedades exantemáticas? Vimos enterovirus, y la clínica típica de los enterovirus son lesiones vesiculares. Son lesiones vesiculares que se encuentran en el dorso de pie y se encuentran en la mano, pruriginosas algunas de ellas. Y el Coxsackie B genera miocarditis, pericarditis y pleurodínia, problemas a nivel torácico básicamente, a nivel de corazón, a nivel de pleura y a nivel de dolor muscular pleural. El poliovirus, que es otro elemento que forma parte de los enterovirus, hablamos de parálisis flácida aguda, meningitis. Hablamos de meningitis hace rato, hablamos de meningitis bacteriana. Cuando hablamos de meningitis viral, hay que tener en cuenta cuáles son los gérmenes más frecuentes. Meningitis viral, la causa más frecuente es enterovirus, ¿ya? Y la siguiente causa más frecuente es el herpes virus, ¿ya? Por eso
causa más frecuente de MEC viral, más del 90% de los casos son por enterovirus. Además, causa más frecuente de exantemas en verano, los enterovirus. Herpes virus tipo 6, en la clave, ¿qué genera? Exantema súbito, ¿cierto? Adenovirus genera clínica de conjuntivitis, de cistitis hemorrágica, de faringitis, genera clínica de Krupp, genera clínica de diarrea de acuerdo al serotipo. Y parvovirus genera clínica de eritema infeccioso, quinta enfermedad. En relación al tétano, señale usted lo falso. Hablamos primero sobre tétano. Miren, Clostridium tetani, anaerobio gram positivo. 4 formas clínicas: la local, la generalizada, el neonatal, que es lo que más nos importa. La local es la poco común, la cefálica es rara, la generalizada es la más común. Primer punto, generalizada, forma más común de tétano. El tétano neonatal se presenta en promedio a los 8 días, aquellos partos que nacen en comunidad o que nacen en la casa y que se corta el cordón umbilical con la tijera, con la piedra o con cuchillo. La clínica, la rigidez típica de los músculos y los espasmos musculares, el trismus típico del tétano, fiebre, taquicardia, odinofagia, apnea, opistótonos, el cuerpo se tira para atrás, y en prostótonos el cuerpo se tira para adelante. Las 2 toxinas, tetanolicina, tetanoespasmina. ¿Qué pasa con esto? La bacteria prolifera en las condiciones anaeróbicas. Las toxinas penetran en las fibras nerviosas motoras y llegan al sistema nervioso central, inhiben a las neuronas productoras del GABA y provocan la clínica típica. ¿Qué me quiere decir esto? Que una vez que entra el germen se va a ir por el sistema nervioso central, que nunca yo voy a aislar tétano de sangre. ¿Por qué? Porque si me dicen que yo tengo que cultivar el tétano, les tengo que decir que la conducción es por fibras nerviosas inhibitorias de las células neuronas productoras del GABA. Entonces, a las preguntas del banco que le dicen después de cuánto tiempo yo aíslo el tétano de sangre periférica, la respuesta es NA. ¿Por qué? Porque nunca lo voy a aislar, porque la conducción es a nivel nervioso, ¿ya? Complicaciones: neumonía, apnea y sepsis, por las mismas características del paciente. Si le dan algo de comer, se va a aspirar. Hay dificultad respiratoria, puede haber apnea y sepsis debido a lo mismo. Tratamiento vacuna, toxoide y antitoxina. Veamos aquí, ¿cuál es la falsa? Las toxinas producidas por Clostridium tetani son tetanolicina y tetanoespasmina. Eso es verdadero. La vía más común de entrada en el recién nacido es el cordón umbilical, también. La vacuna antitetánica está compuesta por bacterias atenuadas. La toxina responsable de la enfermedad es tetanoespasmina, asevera lo de arriba, y sus complicaciones más frecuentes son sepsis y neumonía. Eso es cierto. La clave es la clave C, por si acaso, ¿ya? La vacuna antitetánica está compuesta por bacterias atenuadas. Entre los efectos adversos del Bactrim se encuentra lo siguiente, y hablemos sobre Bactrim un poco. Bactrim, dimetropin sulfametoxazol, antiguo medicamento bastante utilizado en pediatría hace poco menos de 2 décadas. Actualmente, como conversamos cuando hablamos de VIH, su utilidad radica en el uso de tratamiento con profilaxis o tratamiento para neumonía por neumonitis y orobesi. Complicaciones que genera a nivel cardiovascular, dermatológicas, endocrinas, gastrointestinales, hematológicas, hepáticas, renales y respiratorias. En respiratorias puede haber infiltrados pulmonares, en renales nefritis y acidosis tubular, no genera litiasis, ¿ya? En hepáticas, hepatitis e ictericia, en hematológicas, anemias y puede generar anemia aplásica. Gastrointestinales, todo lo de gastrointestinal, vómitos, diarrea, colitis pseudomembranosa. Endocrinas, hiperpotasemia, dermatológicas, síndrome de Steven-Johnson, cardiovascular, miocarditis. Entonces, acá les dicen cuál de los efectos adversos del cotrimoxazol, entre los efectos adversos del cotrimoxazol, cuál no es uno de ellos. A nivel de piel, síndrome de Steven-Johnson, verdadero, es una causa frecuente síndrome de Steven-Johnson. Vamos a ver un poco de Steven-Johnson en el avance. Nefritis intersticial a nivel renal, también es verdadero. Lesiones necróticas en piel, también es verdadero. Anemia plástica, y está subrayado lo que le he puesto, también. Pero nefrolitiasis no es una complicación del tratamiento con Bactrim. Respecto a la infección por estafilos, señalen la afirmación falsa. Los estafilococos, sabemos que hay estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, estafilococo saprofíticos, ¿no? Saprofíticos, causa frecuente de ITU en adolescentes, estafilococo epidermidis y estafilococo aureus, que pueden generar clínica sistémica.
Dice, la severidad de la infección guarda relación inversa con el estado inmune del paciente, es decir, la enfermedad es mucho más grave cuando menos defensas tenga el paciente. En general se cumple para la gran mayoría de agentes infecciosos, ¿no? Que va a ser más grave cuando las defensas estén más bajas. Se han identificado 3 especies de estafilococo de importancia clínica, los 3 que acabamos de conversar: Aureus, Epidermidis, Saprophyticus. La severidad de la infección está en relación directa con la capacidad de producir toxinas. Todas las cepas de estafilococo producen las mismas toxinas. Los estafilococos coagulasa negativos son menos virulentos que los estafilococos coagulasa positivos, ¿cierto? El coagulasa positivo, como es estafilococo aureus, es más virulento que el resto de los dos. La E es verdadera, la A también. Hay 3 especies. Con respecto a las toxinas, la severidad de la infección está en relación directa con la capacidad de producir toxinas. Veamos acá, miren, el estafilococo aureus tiene toxinas como la exfoliativa, como la toxina del shock tóxico y como las enterotoxinas, y la clínica que va a generar va a depender de la toxina que tenga. Todos los estafilococos no generan la misma toxina, si no, no habría necesidad de separarlos en familias. Todos tienen toxinas diferenciales. Por ejemplo, miren, la toxina de shock tóxico estafilocócico va a generar, como su nombre lo dice, el shock tóxico. Las enterotoxinas, intoxicación alimentaria. Las toxinas exfoliativas, el síndrome de piel escaldada, y también va a generar la denominada escarlatina. Entonces, las toxinas tienen que ver con la clínica que genere el cuadro. Por eso, la severidad de la infección está en relación directa con la capacidad de producir toxinas, es cierto, va a depender de la toxina que tenga para generar una tal o cual enfermedad y la gravedad tal o cual de ellas. Y todas las cepas no producen la misma toxina. Dicen de estafilococo, o sea, significa que Saprophyticus produce lo mismo que Staphylo aureus, o que Epidermidis produce lo mismo que Staphylo aureus, o que uno y el otro produzcan lo mismo. No, no es cierto. Esto lo vimos en VIH. En relación a la infección por VIH, la transcriptasa inversa es codificada por, dijimos que había 3 genes, GAG, POL y EMP. Hablamos que en la parte externa tenemos GP41 y GP120. Tenemos el antígeno P24, que es criterio diagnóstico, y tenemos las enzimas, transcriptasa inversa, tenemos endonucleasas, proteasas, integrasas. Todo lo que viene con EMP tiene que ver con envoltura. Y estamos hablando de GP41 y GP120, la parte externa. Todo lo que viene con POL viene de polimerasa, o sea que estamos hablando de enzimas, estamos hablando de transcriptasa inversa, de proteasa, de integrasas. Y lo que viene con GAG tiene que ver con antígenos, P18, P24, P15. Entonces, si a la pregunta me dicen, en relación a la infección por VIH, la transcriptasa inversa es codificada por, es enzima. Si es enzima, estamos hablando de polimerasa, o sea, el gen es el gen POL. Suspensión de microorganismos vivos atenuados o muertos, o porciones antigénicas de ellos, que inducen inmunidad. Estamos hablando de inmunoglobulina, toxoide, vacuna, antitoxina, antibiótico. Vacuna. Y repasamos, pues. Vacuna, antígenos, muertos, vivos atenuados. Toxoide es una toxina. Antitoxina, anticuerpos, pero que vienen de animales. E inmunoglobulina, anticuerpos, pero que vienen de seres humanos. Inmunoglobulina, ¿qué era? Toxoide, ¿qué era? Toxoide es toxina, ¿cierto? Antitoxina, anticuerpos que vienen de animales. E inmunoglobulina, anticuerpos que vienen de seres humanos. En este caso, la vacuna era el diagnóstico. La causa del exantema maculopapular eritematoso es, cuando vimos enfermedades exantemáticas, vimos que hay varios exantemas y que depende de cada uno de ellos para pensar en la etiología. Por ejemplo, cuando hablamos exantema y estamos pensando en vesículas, estamos pensando en probablemente varicela. Cuando hablamos un exantema y decimos exantema micropapular eritematoso y la superficie es como lija, estamos pensando en escarlatina, germen estreptococo beta hemolítico del grupo A. Cuando me plantean un exantema maculopapular eritematoso, estoy pensando en 2 patologías. ¿Cuáles son? Sarampión y rubiola, ¿cierto? En este caso se adapta para sarampión. La varicela, la lesión típica es vesícula. El impétigo generado tanto por estrepto como por estafilo. El estafilo es el impétigo buloso.
El linfático se caracteriza por costras mielicéricas que se asocian más que todo a malas condiciones ambientales o suciedad del niño. Se caracteriza porque son costras mielicéricas localizadas, por ejemplo, perimucosa, alrededor de lo que viene a ser la nariz o en el resto del cuerpo. Herpes simple. Principales complicaciones del sarampión son, cuando hablamos de sarampión y cuando hablamos de en general de enfermedades exantemáticas, vemos que cuando son infecciones en piel, el niño se rasca y puede generar problemas y infectarse. Pero hablamos que había una de las infecciones exantemáticas que generaba más compromiso neurológico, y de ellas el sarampión era la que generaba más compromiso neurológico. Y recordando, también les dije que si le tomo a 100 pacientes con sarampión un electroencefalograma, 50% de ellos podrían tener alteraciones electroencefalográficas sin tener enfermedad. O sea, complicaciones frecuentes del sarampión, complicaciones neurológicas, ¿ya? Es un punto que debemos recalcar. ¿Qué más? Complicaciones respiratorias, otitis media aguda y neumonía puede generar. Conjuntivitis y retinitis. La conjuntivitis con fotofobia es parte de la clínica normal de un paciente con sarampión. Púrpura fulminante y gangrena no es clínica de sarampión. Miocarditis es complicación de difteria y además puede generar miocarditis Kawasaki. Nefritis e insuficiencia suprarrenal no la genera. Otitis media aguda, neumonía y encefalitis. Las complicaciones neurológicas, la encefalitis, encefalomielitis y la panencefalitis. Hay una complicación aguda y hay una complicación crónica. La complicación aguda es la encefalitis o encefalomielitis, y la panencefalitis esclerosante subaguda es una complicación crónica. Esta se tiene a presentar 2 semanas después de la infección por sarampión, y esta se presenta segundo o tercer año de vida, que puede durar 2 a 3 años por alteración del retraso del desarrollo psicomotor y generar la muerte del niño. 5 años de edad, astenia, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, luego aparece ictericia y coluria. Estamos ante un caso de hepatitis. AB. Por epidemiología, la hepatitis más frecuente en pediatría a nivel mundial es la A, transmisión fecal oral. Dentro de las fecales orales tenemos la A y la E. Son aquellas que no van a la cronicidad, son aquellas que simplemente se trata la parte aguda. La clínica típica, fase prodrómica, fase de estado y fase de recuperación. Con respecto a esto, la acotación a hacer que es que 2/3 de hepatitis son anictéricas, que la ictericia no es un criterio para pensar en que el paciente pueda tener sí o sí hepatitis, que muchas de ellas las diagnosticamos básicamente con dolor abdominal y con vómitos. Miren este caso, que es un caso interesante. Lactante de 5 meses que inicia su enfermedad con rinorrea y estornudos. A las 12 horas alza térmica y tos leve. A las 48 continúa con fiebre, dificultad respiratoria y diarrea. Al examen signos de deshidratación moderada, crepitantes y hepatomegalia. O sea, este niño que inicia con un cuadro respiratorio alto, probablemente un cuadro viral, tiene después de 48 o 72 horas localizado un problema ya a nivel gastrointestinal, un problema respiratorio y un problema en el sistema retículo endotelial. Eso es lo que conversábamos cuando hablamos al inicio de rotavirus y adenovirus, que hacen viremias, un grupo de virus, y que esas viremias que hacen los grupos de virus hacen que se localicen en distintas partes del cuerpo luego de haber tenido un inicio como cualquier otro virus. Entonces, me dicen, infección urinaria, no tiene nada. Bronconeumonía, probablemente sí lo tenga, una neumonía, pero también tiene un cuadro de diarrea. Entonces, diarrea aguda infecciosa, pero ¿dónde queda la parte respiratoria? Fiebre tifoidea no genera clínica de este tipo. Entonces, estamos hablando de un proceso infeccioso viral. No les dicen cuál. Puede ser adenovirus, sí puede ser adenovirus el que genera este cuadro, pero no les dicen cuál. Entonces, cuando las preguntas les planteen algo tan sistémico, algo que no se vaya a un solo órgano o a una sola patología, la gran mayoría de elementos que lo plantean como diagnóstico son los virus, ¿ya? Los virus son responsables de la gran mayoría de ese tipo de enfermedades sistémicas, sin una clínica muy clara. Caso 1. A ver, niño de 10 meses de edad, previamente normal, acude a emergencia porque tuvo una crisis convulsiva que se dio espontáneamente en el trayecto.
Hace 3 días inició con fiebre 39 a 40, aparentemente resistente a dichos antitérmicos y además irritabilidad e hiporexia. En el examen físico, afebril, exantema rosado, más intenso en nalgas y en el tronco, con adenopatías y sin esplenomegalia. ¿En qué tiendo a pensar? Entonces, me está hablando de 2 etapas. Una etapa en la cual el niño primero, a los 3 días iniciales, tenía fiebre elevada, incluso hace convulsión. Convulsiona el niño y al momento que lo encontramos en emergencia ya, no hay fiebre y hay un exantema rosado. ¿Cuál es la clave que está ahí? Exantema súbito, ¿todos de acuerdo? Tiene las 2 etapas. La primera etapa febril y la segunda etapa afebril. En la segunda etapa afebril aparece el exantema, que se caracteriza por ser rosa pálido. Es un rosado, es un exantema rosa pálido. ¿Que tiene adenopatía? Sí, puede tener adenopatía, puede tener una leve faringitis. Ahí están las 2 etapas. Aquí por si acaso es sarampión, ¿ya? Para que lo corrijan. ¿Ya? Y repasamos cuáles son las diferencias entre el sarampión y la rubiola. El sarampión y la rubiola tienen las mismas etapas. ¿Cómo diferencio una de otra? Primero, el sarampión es un paciente que tiene fiebre elevada, es un paciente que luce mal al examen, con tos, con afonía, con conjuntivitis, con fotofobia. Diferente a la rubiola, que la fiebre es baja, el paciente luce bien, la conjuntivitis es sin fotofobia. El enantema típico del sarampión es las manchas de Koplik, mientras que el inespecífico de la rubiola es las manchas de Forchheimer. Exantema maculopapuloso generalizado en ambas, sino que en el sarampión tiende a demorar 2 a 3 días en cubrir toda la superficie corporal, mientras que en la rubiola lo hacen 24 horas, rápidamente. O sea, el tiempo de evolución es mucho más rápido en la rubiola que en el sarampión. Clínica diferencial de rubiola, las adenopatías, que son típicas, sobre todo occipital, retroauricular y cervicales posteriores, que pueden estar hasta mes y medio las adenopatías, en que duren el tiempo y vayan disminuyendo de manera progresiva. Génito urinario. Niño de 2 años de edad es evaluado por antecedentes de diarreas con sangre. 2 semanas después, oliguria y edema. Diagnóstico más probable, ya hemos visto varios casos de esto. Estamos hablando de urémico hemolítico, ¿no? Urémico hemolítico, antecedente de diarrea con sangre. 2 semanas después, oliguria para pensar en insuficiencia renal y edema por lo mismo. La tríada típica, IRA, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. ¿Quién es la que puede faltar en algún momento? La IRA. La anemia hemolítica microangiopática lo evalúo con lámina periférica y voy a encontrar que el paciente, aparte de tener reticulocitos aumentados, tiene esquistocitos en sangre periférica. La trombocitopenia, que fluctúa entre 50.000 a 100.000. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de HTA en la infancia? Miren, cuando ustedes les dicen HTA en el adulto, su conclusión es generalmente esencial, ¿no? Cuando les digan HTA en niños, su razonamiento tiene que ser secundaria hasta no demostrarse lo contrario, ¿ya? O sea, la HTA en pediatría es eminentemente secundaria. ¿Y hacia qué nos vamos? Hacia hipertensión arterial secundaria por problemas renales. Hemos visto, miren, urémico hemolítico, causa frecuente, IRA posterior, problema renal. Cuando vimos ITU, y vimos en ITU también reflujo vesicolateral, causa de frecuente la persistencia del reflujo vesicolateral o gravedad de este, es que hagan HTA o IRC posterior. Entonces, a la larga, vamos a ver que los niños, la enfermedad, la hipertensión arterial es frecuentemente secundaria a un problema renal. Miren, enfermedad parenquimatosa renal, estenosis de la arteria renal, de 6 a 10 años, estenosis de la arteria renal, enfermedad parenquimatosa. A medida que aumenta la edad, recién voy pensando que puede haber una hipertensión primaria. Cuando estoy en la época de adolescente, 50-50, primaria, secundaria. Pero cuando esté más pequeño, incluso en recién nacidos, hay que pensar en problemas renales. Causa más frecuente entonces, hipertensión arterial secundaria a alteraciones o anomalías renales. Lactante de 3 meses de edad, no se palpa el testículo derecho. La actitud correcta es hormonas, le hago una laparoscopía, le hago una laparotomía, lo observo o le hago una apexia, o sea, lo fijo. Entonces veamos acá, miren, la criptorquidia, trastorno más frecuente de la diferenciación sexual en la infancia, en varones.
Si un testículo no ha descendido en los primeros 6 meses, es poco probable que lo haga después. Tiempo para espera, 6 meses de edad. ¿Ya? Los 6 meses yo tengo que darle chance al niño para que espere todavía a que el testículo baje. Si no, ya aplico tratamiento. Y la aplicación de tratamiento es básicamente fijación, hacer una apexia, que se hace entre los 9 y a los 12 meses. O si es que ese testículo ya no funciona, lo puedo quitar, una orquiectomía. Si es que veo que es un testículo en ascensor o que es un testículo que puede descender, le puedo dar un tratamiento hormonal. Consecuencias de no hacer el tratamiento en la época adecuada. La infertilidad. A los 12 años puede el niño tener un cáncer, seminoma, hernias inguinales, torsión testicular y los efectos ecológicos derivados de todo este tipo de problema. Entonces, si vamos al caso clínico, tiene 3 meses de edad y no le encuentro testículo. Le doy hormonas, le hago la laparoscopía o la laparotomía, simplemente espero y observo, o le hago una apexia. Observamos todavía, tenemos chance, tiene 3 meses de edad, hasta los 6 meses podemos observar. Niña de 3 años de edad, compromiso brusco del estado general, en paralelo presenta fiebre y diarrea con sangre, al examen físico HTA, palidez y somnolencia, petequias diseminadas, cardiopulmonares normal y abdomen doloroso. Al examen, hematuria, hemoglobina de 7, leucocitosis, plaquetas de 37.000, TTPA y TP normales. Diagnóstico probable. Entonces, miren, 3 años de edad, brusco del estado general, fiebre y diarrea con sangre. ¿Sí? Diarrea con sangre, en mi mente ya estoy pensando en que puede ser un urémico hemolítico. A ver, ¿qué tiene a favor de urémico hemolítico? HTA. HTA es un problema renal, ¿no? Y vimos que la hipertensión arterial secundaria en pediatría, sobre todo problemas renales. Petequia diseminada, una probable plaquetopenia. Los exámenes, hay una hematuria, problema renal. Hay anemia, 7, anemia hemolítica probablemente. Leucocitosis con neutrofilia y plaquetopenia comprobada. TTPA y TP normales. Entonces, sí, es cierto, estamos hablando de un urémico hemolítico. Y algo más para reafirmar, en alguna de las claves que vimos de diarrea, decía, el síndrome urémico hemolítico no va con cita activa. Es cierto, mire, se los reafirmo acá, TTPA y TP normales. El síndrome urémico hemolítico no tiene por qué alterar el TTPA y el TP, no lo altera. El sangrado que presenta es básicamente por plaquetopenia, ¿ya? Entonces, TP y TTPA normales están generando el problema. Si los hubieran puesto TTPA y TPA alterados, ¿qué hubieran pensado? ¿Una probable? Una probable sepsis. Una probable sepsis. Por eso, en la práctica, cuando yo quiero evaluar la diferencia entre una sepsis, la sepsis genera sangrado, sí. La sepsis genera plaquetopenia, también. La sepsis genera insuficiencia renal, claro que sí, falla multiorgánica. La sepsis genera insuficiencia renal, ya quedamos que sí. Y la anemia es un criterio diferencial, porque la sepsis no tiene que generar una anemia hemolítica, y menos microangiopática. Sí consume la sangre, sí consume la hemoglobina, pero no tiende a generar anemia hemolítica microangiopática. Por eso, para pensar en urémico hemolítico, tomar sangre periférica y ver esquistocitos. Y siguiente, la sepsis te hace un SIT, te hace una coagulación intravascular diseminada, te compromete el TP y el TTPA. Por eso la sepsis por salmonela te lo dan, dicen, mira, este paciente tiene todo esto, tiene HTA, tiene todo, pero eso está normal. Eso te aleja a pensar que es una sepsis. Glomurulonefritis aguda postinfecciosa no va con todo esto, porque la clínica de una glomurulonefritis postestreptocócica es básicamente un cuadro, como su nombre lo dice, glomerulonefritis. No tiende a generar antecedentes de diarrea ni nada de lo que hemos visto acá. El cuadro va para un urémico hemolítico. Geno-Cholin lo vamos a ver más adelante. La triada que vimos anteriormente. ¿Y qué guía al paciente con urémico hemolítico en el pronóstico? En la etapa aguda, las complicaciones neurológicas pueden generar encefalopatía por la uremia que tiene. Y en la etapa crónica, las complicaciones propias del problema renal, HTA y RC. Acá está remarcado, no compromete TP ni TTPA, para que lo subrayen y lo tengan en cuenta. Cardiovascular, pregunta rápida, que ya lo hemos visto. Cardiopatía congénita más frecuente. Ya, a la cabeza ya sabemos que es CIB. Independiente de la clasificación CIB, si lo clasifico a cianóticas y cianóticas. Las acianóticas, el CIB. Las cianóticas, tengo en cuenta la edad. Desde el nacimiento, transposición de grandes vasos
y mayor del año de edad, Fallot. Niña de 4 años, asintomática, con antecedentes de ingreso neonatal durante 2 meses por prematuridad, buen estado general y desarrollo punto-estatural adecuado, pulsos arteriales aumentados y hay un soplo continuo en la región subclavicular izquierda. ¿Qué estamos hablando? Primero, nos ubicamos en soplos, ¿recuerdan? Borde parasternal izquierdo, abajo CIB, superior, estamos hablando de un CIA. Segundo espacio intercostal o foco pulmonar que se va a la región infraclavicular, estamos hablando de PCA. Aquel que se iba atrás hacia las hipófisis espinosas, generaba problemas a nivel de la misma espalda, estábamos hablando de coartación de aorta, ¿cierto? Ahora, me dicen, se les oculta un soplo y continuo en la región subclavicular izquierda, ya por soplo sé que puede ser. Datos adicionales, tuvo antecedentes de prematuridad en el periodo neonatal. Cardiopatía congénita más frecuente en prematuros es PCA. PCA, listo, hasta ahí tengo otro diagnóstico. ¿Qué más tengo para PCA? Tiene pulsos arteriales aumentados, que es una clínica diferencial de PCA. Y se le oculta un soplo continuo, o sea, sistólico o diastólico, en la región subclavicular izquierda. PCA. Todo tiene para pensar en un ductus arterioso persistente. Y ahí está todo lo que hemos conversado. Hematología. Señale la afirmación incorrecta con relación al metabolismo del hierro. El hierro es un componente de la hemoglobina, verdadero, ¿no? Se absorbe predominantemente en el duodeno y ayuno proximal, también es verdadero. Saturación de transferrina menor al 10% indica depósitos de fierro disminuido, ¿recuerdan? Casi todo el hierro plasmático se encuentra en forma de ferritina. Se almacena en las células en forma de ferritina, eso es cierto. CD, casi todo el hierro plasmático se encuentra en forma de ferritina. Quedamos que no, que era en forma de hemoglobina. Perfecto, entonces la clave es esa. Y la saturación de transferrina es baja, pero la transferrina total sí aumentaba. Y esto es lo que conversamos anteriormente. En la anemia de Fanconi se puede presentar retraso de crecimiento, pigmentación, malformaciones óseas, todo. Mismo Fanconi, niño pequeño, retraso en el crecimiento, hiperpigmentación cutánea, puede haber ausencia de radio, anomalías cardíacas, CIA, anomalías renales, riñón en herradura, esqueléticas, aplasia de radio y cúbito, riñón en herradura, CIA, microcefalia, retraso en el desarrollo, hiperpigmentación cutánea, herencia autosómica recesiva. La clave es todas pueden generar una anemia de Fanconi. Anemia megaloblástica ocurre por déficit de cianocobalamina, tiamina, piridoxina, niacina, riboflavina. De vitamina B12, cianocobalamina. Neonatología. La causa más frecuente de convulsiones en el RN, ¿cuál es? Infecciosa, metabólica, parasitaria, hipertermia, hormonal. Casi lo más frecuente es hipoglicemias, ¿cierto? Y las hipoglicemias vamos para la parte metabólica. Con relación a la parálisis del plexo braquial superior del recién nacido Erduchen, señale lo correcto. Nos ubicamos en traumatismo obstétrico. Parálisis braquial, Erduchen, Klunke. Miren, cuando se asocia a distocia de hombros, hablamos de Erduchen y las raíces son C5, C6 e incluso hasta C4 con parálisis frénica. Brazo en abducción, en rotación interna y antebrazo en pronación. Debido a que hay esta alteración, el reflejo de Moro no hay o es asimétrico. Cuando hablamos de Klunke, distocia de nalgas, las raíces son C7, C8, T1. Reflejo de Moro puede estar presente, el reflejo de presión palmar no está presente. Con relación a la parálisis del plexo braquial, se lesionan las raíces cervicales, ¿tienen lo correcto? Las raíces cervicales 7 y 8, falso, eran C5, C6 y hasta C4. Se lesionan las raíces cervicales 5 y 6, la mano se presenta en flexión, sin movimiento digital, hay anestesia superficial, es la forma menos frecuente de lesión del plexo braquial. Al contrario, es la forma más frecuente porque el hecho de que la mayoría de partos se presentan vía cefálica, no son de la otra forma. Se lesionan las raíces cervicales C5 y C6, es la clave. ¿Ya? Onco. Esta es una pregunta media yuca, ¿ya? O sea, no es una pregunta usual en cáncer, ¿ya?
Y como les dije a los colegas de la tarde, y supongo que sigue siendo así el planteamiento de los exámenes de admisión de residencia. Cuando se plantea un examen de admisión para residencia, por lo menos de las 200 preguntas que son ahora, el 50% de preguntas son fáciles. O sea, todos deberían resolverla. O sea, lo mínimo 50 debería sacarse uno. El 30% restante son una complejidad intermedia, ¿ya? O sea, estamos hablando de 160 puntos más o menos hasta ahí, 160 preguntas. Y el 20% restante sí son preguntas difíciles. O sea, preguntas difíciles que de repente las resuelve alguien que leyó un poquito más o alguien que revisó un poco más en unos ciertos temas, que casi siempre marcan el ingreso de una u otra persona o la sede a la que tiene que ir. Entonces, hay preguntas un poco difíciles. Esta, por ejemplo, no es una pregunta sencilla, no es una pregunta rápida para hacer. Miren, ¿qué diagnóstico es el más probable en un niño de 8 años de edad con signos inequívocos de pubertad precoz y que en la exploración le encuentro una masa en el testículo derecho de 2 centímetros? O sea, aquel niño que tiene un tumor en el testículo derecho y que además de eso tiene clínica de pubertad precoz. Leydig, seminoma, sacovitelino, teratoma, coriocarcinoma. La clave, los tumores testiculares pueden ser tanto de células germinales como del estroma gonadal. Cuando son de las células germinales, 96% son de células germinales y 2% son del estroma gonadal. Todos estos son de células germinales. A la cabeza, seminoma, que es la complicación de una criptorquidia, por ejemplo. Cuando hablamos del estroma gonadal, tenemos que ver células de Leydig, célula de Sertoli y gonadoblastoma. Carcinoma embrionario es el más frecuente en niños, o sea, lo busco. Carcinoma embrionario es el más frecuente en niños, este. Tumor de células de Leydig se caracteriza porque da una clínica de pubertad precoz. Tumor de células de Leydig, pubertad precoz. Entonces, dentro de los tumores testiculares hay dos grupos, los de células germinales y los del estroma. Los más frecuentes son los de las células germinales, a la cabeza en pediatría, carcinoma embrionario. Los del estroma gonadal, todos los que ven acá, y la diferencial de uno y otro es que el de Leydig va con clínica de pubertad precoz. Eso hace que el tumor de célula de Leydig sea el diagnóstico en esta pregunta. Otro más sencillo, el tumor maligno más frecuente en niños es LLA, leucemia linfoblástica aguda. Pregunta que ya lo hemos revisado varias veces. Esta también lo hemos revisado, ¿no? Ante un niño de 5 años de edad con cuadro de hipertensión endocraniana, alteraciones visuales e hipotalámicas, con radiografía lateral de cráneo con calcificaciones en forma de paréntesis, el diagnóstico es craniofaringioma. Ya lo habíamos revisado anteriormente. Vamos a esta. Niño de 4 años de edad, buen estado corporal. La madre descubre al bañarlo masa abdominal. El estudio urográfico muestra una masa voluminosa sin calcificación en el riñón izquierdo que distorsiona el sistema pielocalicial. La ecografía abdominal determina el carácter sólido de la masa, así como existencia de trombosis en la vena renal. Los siguientes diagnósticos aquí sabemos que es un Wills. Puntos diferenciales: el Wills, tumor más frecuente en el nivel abdominal y renal. El Wills puede ser bilateral, sí, pero lo más frecuente es que sea de un solo lado. El Wills tiende a pasar la línea media, o sea, tengo un Wills derecho, se tiende a ir al lado izquierdo, si hago una línea media imaginaria, el Wills no tiende a pasar, o sea, el Wills tiende a ser unilateral sobre todo, ¿ya? Diferente de neuroblastoma. Neuroblastoma, si hago la línea imaginaria, el neuroblastoma se puede pasar esa línea imaginaria, o sea, puede pasar la línea media. La edad, generalmente ambos están, neuroblastoma 2 años promedio, Wills 3 años promedio. El Wills es asintomático, el neuroblastoma sí tiende a generar dolor. ¿Qué más va para aquí, para acá Wills? Que es renal el problema, que es asintomático, y puede haber una trombosis en la vena renal, que también va para Wills. Todo lo que hemos visto con respecto a Wills, y esto hay que recalcarlo. Tumor de Wills diagnosticado, 10 a 15% de esos pacientes pueden tener metástasis ya. Entonces, tienen metástasis pulmonares y hepáticas. Lo siguiente con respecto al Wills es que es un tumor de buen pronóstico, que si se diagnostica a tiempo, puede haber cura para estos pacientes. CRET. El lactante, el movimiento de pinzamiento índice pulgar se inicia desde los, ¿se acuerdan? Esto lo logro al año, ¿cierto? Esto lo logro al año. Y en el transcurso yo trato de lograr siempre esto. La mano es órgano cortical, órgano de cerebro. Estamos hablando de coordinación. 5 o 6 meses los niños hacen esto. 4 o 5 meses, perdón. 5 o 6 meses hacen esto. 6 a 7 comienzan haciendo esto y a los 8 ya hacen, 8 o 9 comienzan a hacer pinza incompleta, ¿ya? Y a los 9 logran también pinza incompleta y al año hacen pinza completa, ¿ya? Entonces, 8 meses comienzan a hacer pinza pulgar incompleta, ¿ya? Y la pinza completa la logran al año de edad. ¿Qué más sobre coordinación motor fino? Que entre el año y los 2 años de edad trabaja con Torres.
¿ya? Trabaja con torres. En los 15 meses con 2 cubos, a los 2 años con 6 cubos. ¿Qué diferente de los 15 meses? Coloca la pastilla en la botella, coloca un elemento dentro de un recipiente. A los 18, raya vertical, y a los 2 años usa bien la cuchara. 3 años es un niño ya geométrico, círculo. 4 años cruz, 5 años triángulo. Eso es básicamente para evaluar coordinación, ya, motor fino. Cuando yo no sé qué cosa tiene el niño o qué edad tiene el niño, qué talla, la madre quiere la talla, yo no tengo mis tablas y ella quiere saber si el peso del niño está dentro del rango normal o la talla también. Aquí me dice qué fórmula entre las siguientes debo utilizar para calcular el peso de un niño normal a esa edad. Y las fórmulas son estas, ¿no? Edad en años por 2 más 8 y edad en años por 6 más 77. Primero para la talla, el primero para el peso, perdón, el segundo para la talla. Fórmulas de memoria. Respecto a la lactancia materna, señale usted lo falso. Protege contra enfermedades respiratorias y gastrointestinales. La invasión bacteriana es reducida por factores como la lactoferrina y la lisozima. La IgG es la principal inmunoglobulina en la leche materna. El calostro posee actividad antiinflamatoria y la prolactina es útil en el desarrollo inmunológico neonatal. ¿Cuál es la clave? La clave es C, ¿no? Porque sabemos que la inmunoglobulina principal es la IgA. La IgA es la principal, como lo recalco acá abajo. Y hay elementos importantes no específicos que me ayudan a protección. ¿Cuáles? Lactoferrina, macrófagos, lisozima, inhiben el crecimiento bacteriano, tienen actividad proinflamatoria muchos de ellos y ayudan a evitar que el niño tenga infecciones a repetición. La edad ósea se retrasa por todas las causas que se mencionan a continuación, excepto la edad ósea. Cuando conversamos sobre crecimiento y desarrollo dijimos que es el mejor elemento para evaluar el crecimiento, que se utiliza tomando una radiografía y que al evaluar la radiografía yo puedo decir el niño tiene tal o cual edad y que la diferencia entre la edad ósea y la edad cronológica debe ser máximo de 2 años de edad. Si es que no, tengo que pensar que el niño puede tener algún problema que esté explicando dicha diferencia. Entonces me dicen, ¿qué puede alterar la edad ósea en un niño? Problemas de desnutrición, claro, por falta de crecimiento adecuado. Deprivación emocionales también. Deficiencia de hormona de crecimiento, mucho mayor motivo, no está creciendo de manera adecuada. Retraso constitucional, hablamos en retardo constitucional de crecimiento. La edad ósea estaba afectada, a diferencia de la talla baja familiar, que no estaba afectada. Enfermedad aguda, cualquier enfermedad aguda altera la enfermedad ósea. Un resfrío es una enfermedad aguda, una otitis es una enfermedad aguda, una neumonía es una enfermedad aguda. Entonces las enfermedades agudas no tienden a alterar la edad ósea. Lo que lo alteran son problemas constitucionales, hormonales, desnutrición, hasta psicológicos incluso, porque generan desnutrición secundaria. ¿Con qué lo evaluó? Con radiografía de muñeca izquierda.